Buenos días. Bueno, primero que todo, quiero que por favor le demos un fuerte aplauso a mis compañeros que han seguido con su ponencia a pesar de las dificultades técnicas. Gracias. Ok. Buenos días. Bueno, primero que todo, quiero que Centennials. Los Centennials, nacidos en 1995, crecieron en plena revolución tecnológica, en el contexto de Internet y de las redes sociales. Son individuos que se vinculan de manera natural en el mundo digital y lo consideran parte de su comunidad. Son creativos, autodidactas, multitareas, multipantallas, en definitiva, 100% nativos digitales. En sus experiencias de aprendizaje previas fueron obtenidas por medio de Internet, por lo cual representa un desafío para la educación tradicional. Se realizó una encuesta en Pearson 2018 en cuanto a la visión que tienen los centennials en el rol que cumple la tecnología en la educación. Se determinó que el 47% pasa más de 3 horas diarias en plataformas de video, el 59% prefiere aprender por medio de YouTube y el 39% prefiere recibir instrucciones por medio de los profesores. También se realizó una encuesta en Dell Technologies a 12.000 estudiantes alrededor del mundo, universidades, bachillerato, y se determinó que el 52% muestra seguridad en cuanto a poseer habilidades técnicas solicitadas por los empleadores, pero muestran inseguridades en cuanto a tener habilidades blandas o soft skills que requiere desempeñar un trabajo, por lo cual se vio la necesidad de desarrollar competencias como lo es pensamiento crítico, pensamiento lógico, pensamiento creativo, toma de decisiones, y estos estudiantes hablaban en estos centros educativos que es importante que les enseñen cómo aprender y no solo qué aprender. Sin duda alguna es un desafío para la educación superior vincular a la generación Z con impronta digital a ambientes reales, cuyas problemáticas pueden ser abordadas por metodologías de aprendizaje en ayuda a la tecnología. Es decir, hacer un acercamiento del aula, una renovación de la práctica, que el profesor modifique su manera de enseñar, de evaluar, se apoya a estas plataformas virtuales tal cual como lo estamos viviendo la transformación de la educación virtual en época de pandemia. La realidad virtual es una simulación computarizada de espacios que permiten a un individuo interactuar como si realmente estuviese allí. La característica principal es que los objetos o espacios en general tienen apariencia real. Para comprender un poco más de qué la realidad virtual, debemos entender que es una experiencia interactiva que va a funcionar al 100% cuando las computadoras capten y visualicen la información sensorial con rapidez para engañar los sentidos del usuario. Existen diferentes tipos de realidad virtual. La realidad virtual no inmersiva, que son aquellos que permiten al usuario sumergirse en un entorno virtual sin la necesidad de un equipo para ello. La realidad virtual semi-inmersiva, por otra parte, es un balance entre el mundo físico y el mundo virtual y se utiliza más que todo cuando se requiere que el usuario tenga contacto con un elemento del mundo físico. La inmersión total.
Su característica es que se utilizan gafas de realidad virtual o HMD, que de igual manera permiten sumergir al usuario físicamente en un entorno 3D. La realidad aumentada, por otra parte, es la forma, está definido como la forma de ampliar el mundo real en tiempo real, que nos permite describir componentes de un motor, realizar rutas, utiliza tecnología como cámaras de seguridad, acelerómetros, giroscopios, GPS y sensores ópticos. La realidad mixta es una combinación que superponen objetos, secuencias en tiempo real en la realidad virtual. Diferencias en lo que es la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual nos da la posibilidad de sumergirnos en entornos virtuales, a diferencia de la realidad aumentada, que sobrepone objetos virtuales en el mundo real. Es ideal para proyectos como arquitectura, bienes raíces, y la realidad virtual lleva al usuario a un mundo paralelo que es completamente ficticio, pero tiene la posibilidad o tiene la capacidad de estimular los sentidos del usuario. El aprendizaje inmersivo. En el pasado, el aprendizaje inmersivo estaba asociado a un proceso de aprendizaje en el que se describen experiencias en las que un individuo tiene la capacidad de desarrollar o dominar una habilidad. Ejemplo, los pilotos, antes de su primera experiencia de vuelo, se sentaban físicamente en un planeador estacionado, teniendo el control de los botones frente a una fuerte corriente de viento. Gracias a la realidad virtual, el aprendizaje inmersivo tiene un nuevo enfoque y los autores lo definen como un proceso de aprendizaje que permite a los estudiantes involucrarse completamente en un entorno digital e interactivo. William Wynne fue uno de los propulsores de la tecnología en el aprendizaje, debido a que él estaba convencido que se puede estimular la creatividad de los estudiantes al someterlos a un entorno o a un aprendizaje mediante el constructivismo. El aprendizaje basado en computadora, Wynne estaba muy interesado en este aprendizaje debido a que la información que reciben los estudiantes van a ser proporcionada en formatos que no van a ser presentados por los profesores y que van a tener el dominio total de esta información. Esta también, el Wynne reconoce que el aprendizaje basado en computadora sigue un esquema o un enfoque constructivista debido a que los estudiantes construyen entendimientos por sí mismos al interactuar con material que ellos encuentran. Las implicaciones de la tecnología educativa. Wynne sin duda alguna hizo significativas contribuciones en cuanto a la tecnología educativa. Es por ello que en el 2002 hizo una lista de 8 sugerencias para investigadores del campo, futuros investigadores, que proporciona información útil de cómo los profesionales pueden disminuir los factores que pueden interrumpir, lograr la parte de la tecnología educativa y también ayudar a la mejora, impedir de lograr estos resultados, me refiero. Lo primero que habla esta lista de 8 sugerencias es que los profesores no deben utilizar metáforas que puedan confundir a los estudiantes a comprender conceptos. También los entornos de aprendizaje informático producen mejores resultados cuando se lleva a cabo en un enfoque constructivista. La tecnología, él estaba muy seguro y enfatizaba en esta parte de que la tecnología educativa no es un método de enseñanza suficiente, por lo cual se debe realizar prácticas en entornos de comunicación en cada una de las lecciones, así como tener en claro que cada uno de los estudiantes sepan y comprendan qué es lo que tienen que realizar, sus tareas, y requieren andamios para lograr sus objetivos finales. Los profesionales deben involucrar, digamos, el contexto social en cuanto al aprendizaje impulsado por la tecnología y reconocer que hay un intercambio y una colaboración entre los estudiantes. También apoyarse a expertos externos para que su enseñanza sea óptima, así como también promoverle a estos estudiantes que modifiquen sus entornos de aprendizaje, debido a que al hacer esto, también les da a los profesores obtener información de cómo están aprendiendo sus estudiantes. Y por último, pero no menos importante, esta lista de 8 sugerencias es que los profesores, investigadores, estudiantes deben trabajar en equipo
para así lograr una ayuda, una mejora en cuanto a la investigación de la tecnología educativa. Ok, buenos días para todos. Siguiendo el mismo orden de ideas mencionado por mi compañera anteriormente, tenemos que reconocer qué habilidades adquiere el estudiante mediante el uso de este tipo de aprendizaje en específico. Investigaciones recientes han demostrado que el aprendizaje inmersivo o la realidad virtual ayuda a desarrollar múltiples herramientas necesarias transferibles que actualmente con las metodologías de enseñanzas empleadas son muy difíciles de lograr. Dentro de estas habilidades que el estudiante ha podido desarrollar, tenemos en primer lugar el desarrollo de habilidades complejas. Normalmente reconocemos que los estudiantes tienen dificultades para desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas o para el trabajo en equipo. Por ello, la realidad virtual lo que le permite al estudiante es resolver estos problemas e inmersirlos dentro de una realidad tal cual que le permita interaccionar con el equipo de trabajo para poder llegar a la resolución de un problema. En segundo lugar, tenemos disminuir el temor a equivocarse. Muchos aquí reconocemos que aprendemos a base de nuestros propios errores, pero normalmente tenemos miedo a equivocarnos frente a otros porque estas acciones las reconocemos como acciones negativas. Por ende, la realidad virtual le proporciona al estudiante la posibilidad de armar sus propias acciones y aprender de sus propios fracasos, siempre y cuando manteniéndolos bajo el resguardo y la seguridad de un entorno controlado. Por ende, este tipo de aprendizaje lo que desarrolla o lo que proporciona es la habilidad de pulir estas técnicas, metodologías, enseñanzas y comportamientos para poder, tantas veces sea necesario, hasta lograr el fin propicio. Mayor motivación y significado de lo que se aprende. Sin importar la edad que se tenga, un estudiante siempre va a amar más vivir algo que leerlo. Por ende, la realidad virtual es un método de enseñanza que, aparte de ser divertido, le proporciona mayor motivación al estudiante a participar dentro de estas destrezas, ya que, gracias a la tecnología, le proporciona simulaciones mucho más reales y mucho más integrales. Estudios recientes han demostrado que la realidad virtual, en conjunto con la estimulación de múltiples estímulos cognitivos, como lo son lo que se ve o lo que se oye, la interacción continua con los elementos que integran la realidad virtual y la capacidad de segmentar esta información son elementos necesarios que posee el estudiante para poder lograr adquirir una nueva habilidad. Establece una conexión emocional de los alumnos con la experiencia. Normalmente el cuerpo humano no requiere de sentir o percibir un estímulo físico exteriorizado para poder mantener una emoción o una sensación, ya que el cerebro tiene la capacidad de hacerlo por sí solo gracias a las emociones y gracias a los sentidos. Entonces, por ende, en la realidad virtual, la unión dentro de la inmersión y las emociones le proporcionan al estudiante mayor motivación para aprender. Entramos en lo que vendría siendo el centro de la ponencia, los cerebros digitales o un concepto que viene en pleno auge, que es la cerebroflexia. El cerebro es un órgano extremadamente plástico. Esto se refiere que tiene la capacidad de poder hacer y rehacer sus conexiones. Se mantiene de que el cerebro tiene aproximadamente un total de 85.000 millones de neuronas, pero en sí, este número en total no es importante, ya que el cerebro humano solamente necesita un número mínimo de neuronas para poder funcionar. Esto es dado porque poseer 5.000 o 10.000 millones de neuronas más o menos no nos confiere ningún tipo de habilidad especial ni no acarrea ningún déficit significativo. Nuestra vida mental surge de las conexiones que pueden llegar a generar estas neuronas. Por ende, se mantiene que el cerebro tiene la capacidad de poder desarrollar en un promedio de 200 billones de conexiones neuronales. Y un cerebro estimulado se calcula y se estima que puede llegar a lograr 1.000 billones de conexiones neuronales.
Cuando nacemos, el cerebro tiene dentro del 40 al 50% del número total de neuronas, que en la edad de 3 a 4 años va a alcanzar en su totalidad siendo o entendido como un cerebro adulto. Se mantiene de que el cerebro tiene aproximadamente un total de 85.000 millones de neuronas, pero en sí, este número en total no es importante, ya que el cerebro humano solamente necesita un número mínimo de neuronas para poder funcionar. Esto es dado porque nuestros pensamientos y aprendizajes no están asociados a neuronas individualizadas. Todos ellos van a estar inmersos dentro de las conexiones neuronales que nosotros podemos llegar a generar. Al llegar a este apartado necesitamos mencionar cosas muy importantes. Lo que sustenta nuestros aprendizajes y memoria son las interconexiones neuronales que se encuentran a lo largo de toda la masa encefálica de nuestro cerebro. Pero hay una región en específico que se encarga de gestionar todos estos aprendizajes, la cual es el hipocampo. El hipocampo es una estructura que está adentrada dentro de las capas más profundas del cerebro. Él no se va a encargar de almacenar nuestros aprendizajes, pero sí de gestionarlos. El hipocampo tiene como finalidad principal servir como nuestra lista de buscadores del Internet. Él no va a poseer todas las páginas web que nosotros tengamos, sino va a tener pequeñas palabras asociadas a vínculos específicos que al momento de seleccionarlos, estas palabras nos van a enviar hacia las páginas principales y ellas van a estar arrojadas dentro de nuestra pantalla. Así es como funciona nuestro cerebro. El hipocampo también tiene otra funcionalidad muy importante, que es administrar todos estos aprendizajes que nosotros poseemos y en el momento de ser requeridos, sacarlos a flote para que el cerebro tenga la capacidad de usarlo. Paralelamente al hipocampo encontramos una estructura anatómica muy importante para el aprendizaje, la cual es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral se va a encargar principalmente de producir las emociones. Las emociones son reacciones preconscientes que ocurren en la interacción del cambio del status quo del momento. El uso de las emociones es insustituible, ya que le permite al humano reaccionar de manera rápida y casi inmediata a cualquier respuesta, lo cual le permite a los organismos biológicos poder sobrevivir dentro de la vida. Se dice que cualquier aprendizaje significativo está asociado directamente con las emociones. Por ende, el cerebro va a integrar todos estos aprendizajes de manera significativa, siempre y cuando los encuentre relevantes. De esta manera los va a almacenar correctamente, permanentemente, hasta el momento en que ellos requieran ser usados nuevamente. Dentro de las emociones principales que nosotros tenemos para poder constar de este desarrollo, de este aprendizaje, tenemos la alegría. La alegría es una emoción que le permite al estudiante tener la capacidad de empatizar y de tener confianza en sí y en los demás. También tenemos la curiosidad, que la curiosidad es la que va a despertar la necesidad de aprender continuamente y de buscar siempre la manera de relucir y resaltar dentro de todo. Además, que la curiosidad despierta otra estructura esencial dentro de lo que es la estructura del cerebro, la cual es el tálamo. El tálamo, así como mencionaba las estructuras previamente, que son el hipocampo y la amígdala, forman una tríada esencial para poder fomentar el aprendizaje. El tálamo se va a centrar principalmente en lo que es la atención, y la atención es necesaria para los aprendizajes conscientes. Nuestros pensamientos y aprendizajes no están asociados a neuronas individualizadas. Todos ellos van a estar inmersos dentro de las conexiones neuronales que nosotros podemos llegar a generar. Okay. La realidad virtual en el cuidado humanizado o en el campo de la salud. Según Gutiérrez Maldonado, mantiene que la realidad virtual es una herramienta tecnológica con la que el estudiante o el profesional puede trabajar en un entorno controlado, haciendo pruebas sin correr ningún tipo de riesgo. Además, reconocemos que la realidad virtual dentro del campo de la salud le permite al profesional pulir todas sus destrezas y virtudes hasta alcanzar la excelencia. Además de ello, le permite al profesional constar de salas virtuales con la capacidad de recrear escenas como lo son salas de terapia intensiva, recreaciones
tiempo real de lo que son técnicas de RCP, el estudio anatómico del cuerpo humano, entre muchas otras cosas. El aprendizaje y la memoria. Algo que va ligado y algo que no puede ser desligado de sí. Normalmente entendemos que el aprendizaje y la memoria, muchas metodologías lo consideran inertes o en cierta parte que no se correlacionan entre sí, pero realmente forman un binomio esencial para el proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello tenemos que reconocer principalmente qué es la memoria en sí y los tipos de memoria que el ser humano posee. La memoria simplemente es el hecho del almacenamiento de información pertinente en el cerebro humano con la capacidad de que en el momento dado nosotros podamos usarla para realizar algún tipo de actividad. Dentro de los principales tipos de memorias que les voy a exponer hoy, tenemos en primer lugar la memoria sensorial, que es la memoria inconsciente. Es la memoria que está asociada principalmente a los sentidos, a lo que percibimos. Un claro ejemplo puede ser, al momento de caminar por la calle, un olor que percibimos, voces, ruidos que podemos reconocer, la textura de algún objeto que nosotros podemos palpar o hasta inclusive la sensación que nos puede producir algún evento en nuestra vida, ya sea asociado al miedo o al terror. Luego tenemos la memoria de trabajo, que es la memoria en sí importante. Ella va a depender principalmente de la atención y la capacidad que nosotros tengamos de procesar rápidamente la información. Es básicamente la memoria que nos permite trabajar de forma física en nuestro cerebro toda la información, asimilándola, procesándola con pensamientos y aprendizajes antiguos que nosotros poseamos. La memoria de trabajo es la que realmente te ayuda a aprender y es la que se trabaja. Entonces, por ende, se preguntan los profesores, ¿este es el tipo de memoria que nosotros debemos trabajar? En verdad, la respuesta es que sí. La memoria a largo plazo es la que coloquialmente nosotros conocemos como memoria. Es la que nos permite retener toda esta información necesaria y a su vez es la que permite reconocernos los factores que nosotros integramos dentro de nuestro cerebro, lo cual son momentos, aprendizajes, entre otras cosas. Para nosotros poder fundamentar nuestro trabajo tuvimos la oportunidad de ver el trabajo realizado en la Universidad Técnica de Ambato, en Ecuador, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la carrera de Psicología Educativa, que tuvo lugar en el año 2020, que tuvo como finalidad principal demostrar que todas estas metodologías inmersivas de la metacognición son esenciales y promueven el deseo de aprender de los estudiantes. Además de ello, ella dictaminó que todas estas metodologías lo que hace es motivar al estudiante de aprovechar todas estas herramientas, como lo son las salas 3D, para así de esta manera crear o hacer un ambiente dentro del aula de clase más dinámico, más integrativo y mucho más innovador. Además de ello, ella demostró que estas metodologías inmersivas permiten el desarrollo oportuno y correcto de las metodologías de enseñanza, las cuales conocemos hoy en día, que es el método asincrónico y sincrónico de la enseñanza. Y por ende, y por último, ella logró demostrar que el estudiante tiene la capacidad de poder desarrollar el pensamiento elevado, llevando a cabo todas estas elementos y haciendo constar de que el estudiante tiene que ser el copartícipe de su educación y que simplemente los educadores deben proporcionar las herramientas necesarias para que ellos promuevan por sí solos su propio aprendizaje. Por ende, les quiero preguntar y que se planteen, actualmente la educación en nuestro país está caminando hacia el futuro que las generaciones actuales requieren o seguirá manteniéndose igual en el tiempo. Para finalizar, les queremos dejar este pensamiento, que toda tu vida es una realidad virtual, porque la estás viendo solo de la manera en que sucede en tu mente. Gracias. Music is what I'm living for.